Bueno, yo les voy a hablar sobre estrategias de aprendizaje y práctica clínica y también va incluida un poco de anatomía. Para empezar, vamos a hablar sobre algunos puntos de cómo ensartar correctamente el hilo en la pinza para poder hacer un nudo correcto y que no se vaya a abrir nuestra herida al momento de suturar. Se le dan 2 vueltas al hilo en la misma pinza y se jala a modo de que se haga un nudo cuadrado. Esto sirve para que pues no se vaya a deshacer nuestro nudo y se pueda abrir la herida. Otro punto importante que vimos en toda la semana de nuestra clase fueron los fundamentos de valoración de salud. En esto se encuentra la evaluación y el encuentro clínico, que es el respeto y la empatía entre médico y paciente. El abordaje centrado en el paciente, la interacción para satisfacer al paciente. Una tribuna libre significa que el paciente explica su sentir y nosotros como médicos tenemos que darle esa confianza al paciente para que pueda expresarse con esa confianza y no tenga pena de decir lo que siente. Y los síntomas son subjetivos cuando los explica el paciente. Así se le llama, síntomas subjetivos cuando el paciente los explica. También vimos que una historia clínica, su duración es de 3 a 6 meses. En lo de historia clínica, pues tenemos que especificar algunos elementos y recalcarlo. Para empezar, una historia clínica es una recopilación de información que hace un especialista de salud sobre un paciente con el fin de conocer su estado actual. Y para ello se realizan algunas interrogaciones, examen físicos y estudios de laboratorio. El primer punto es la identificación y datos del paciente. En este punto se debe iniciar con quién es la persona que acude a la consulta, su nombre, apellidos y la edad. En el segundo punto son los motivos de la consulta, o sea, por qué esta persona acude a la consulta. Y en este punto se describe por qué el paciente acude a la cita con el especialista y cuál es la dolencia que presenta, el malestar que en ese momento siente. También se debe explicar brevemente la problemática para llegar al diagnóstico y determinar los próximos casos que puede implicar a referir a otro médico. También responder el cuándo inició, de qué manera se ha desarrollado la patología, si ha recibido algún tratamiento y su eficacia hasta el momento de la consulta. Otro punto es la enfermedad actual. Es una de las partes de la historia clínica más importante y es muy fundamental porque aquí se explican los síntomas que ha presentado la persona y todo lo ocurrido que le ha pasado y se explica de forma organizada. Otros puntos son antecedentes médicos del paciente. Eso se refiere al historial de su salud y se organiza dependiendo de su naturaleza. Algunos puntos pueden ser los antecedentes mórbidos, que es donde el paciente debe contar otras afecciones, sus traumatismos u operaciones que hayan hecho durante sus años de vida. Enseguida tenemos un poquito de anatomía. En esta clase algunos compañeros expusieron sobre los huesos de la nariz, cómo están conformados. Para empezar, el hueso nasal, o también llamado hueso propio de la nariz, son dos estructuras óseas pequeñas que se sitúan en la parte más superior de la nariz. Por lo tanto, pertenecen o forman parte del macizo facial. Los huesos de la cara son 8, los cuales la mayoría son dobles, es decir, que se ubican en ambos lados del rostro.
Esos huesos mencionados son el búmer nasal, maxilar superior, mandíbula, lagrimal, platino, cigomático y el cornete inferior. Y de acuerdo a la anatomía, cada hueso nasal posee dos caras, cara interior y posterior, y los siguientes bordes, que son el borde extremo, que se unen al maxilar, el borde interno, que se fusiona con el otro nasal, y el borde superior, que se articula con el frontal, y el borde inferior, que tiene relación con el surco etmoidal. Esos huesos se sitúan en la parte media de la cara, justo por encima de las expansiones del cartílago nasal, que es aquí como podemos ver en una imagen. Cada hueso nasal es necesario para que se desarrolle adecuadamente la nariz, debido a que son estructuras donde se conectan los cartílagos nasales. También los compañeros explicaron sobre el proceso de respiración. El proceso de respiración comienza con la ventilación, que es el proceso de mover aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. El intercambio gaseoso en los pulmones ocurre a través de paredes delgadas de arterias pulmonares ubicadas en pequeños sacos de aire llamados alvéolos. La sangre oxigenada es transportada por el sistema circulatorio, desde los pulmones hacia los tejidos de todo el cuerpo. El intercambio gaseoso entre la sangre y las células del organismo ocurre a través de las paredes de las capas de los capilares periféricos. El intercambio gaseoso ayuda a mantener la homeostasis al proporcionar oxígeno a las células, eliminar los desechos de dióxido de carbono y mantener el pH apropiado de la sangre. Así también explicaron las vías aéreas superiores, que se entiende como vía aérea superior al área anatómica que se extiende desde las fosas nasales anteriores hasta la laringe y que incluye como principales regiones la nariz, los senos paranasales, el oído medio, la faringe, la laringe y las estructuras amigdalares. También se explicó sobre el paso del aire. El paso del aire es un proceso que entra por la nariz o la boca y es conducido a través de las vías respiratorias hasta los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases, así como el oxígeno pasa a la sangre y es transportado a todas las células. También se explicó sobre los senos paranasales, que hay 4 senos paranasales, 4 pares de senos paranasales, que son cavidades abiertas dentro de varios de los huesos que rodean la nariz y las órbitas. Estos están revestidos con epitelio respiratorio que ayudan en el calentamiento del aire respirado e inspirado y drenan las secreciones de moco en las cavidades nasales. Al estornudar y sonarse la nariz, se limpian las cavidades nasales y los senos del exceso de secreciones. Los senos paranasales se resumen en 4 tipos. La mucosa de los senos paranasales está inervada por ramos sensitivos de la división oftálmica y maxilar. Los senos paranasales es el frontal, que es el seno par situado en la parte anterior del hueso frontal. Drena el hiato semilunar del meato nasal medio. Las celdillas etmoidales son senos pares anterior, medio y posterior en el hueso etmoides. El interior y el medio drenan en el meato nasal medio y posteriormente en el meato superior. El esfenoidal es el seno par en el hueso esfenoides, que drena en el receso esfenoetmoidal. El maxilar, seno par en el maxilar, que drena el meato nasal medio, que es el más grande. También se comentó un tema muy importante, que es el cáncer de mama. El cáncer de mama
A veces se puede pues aparecer por diferentes tipos de, de exposiciones o por el consumo de tabaco, alcohol, exposición a químicos, o por fármacos hormonales que podrían ser usados como métodos anticonceptivos, que es el DIU, el implante. Eh, la hiperplasia se refiere al aumento del tamaño. La displasia es cuando una célula cambia de forma. La anaplasia es la falta de diferenciación celular. Esto es más ya cuando esa anaplasia ya es sinónimo de cáncer. El tamizaje para una mujer es el cáncer cervicouterino, que se les recomienda hacerse la prueba del Papa Nicolau, y el cáncer de mama es con una mastografía o un ultrasonido. La biopsia se hace para obtener tejido, una muestra del tejido y ver con certeza si tiene cáncer. Las 4 etapas clínicas. La primera es que se presenta el tumor sin un aumento. La segunda es que ya creció, pero no está tan grande. La tercera es que tiene gran tamaño y ya afectó a algún órgano. Y la cuarta es que el cáncer ya viajó hacia diferentes órganos. Un tumor desarrollado se puede decir que necesitan 5 años para que un tumor se desarrolle y ya, se pueda sentir. En la etapa 4 ya el cáncer no es curable, pero sí se puede dar un tratamiento para mejorar la calidad de vida. En las radioterapias son rayos para freír o quemar la mayor cantidad de estas células cancerígenas. La quimioterapia se pone por medio intravenosa o por la cavidad. Y también esa quimioterapia provoca la célula de muertes, tanto buenas como malas. Muertes celulares de células buenas o células malas. El Papa Nicolau se recomienda hacerlo 5 años después de haber iniciado la vida sexual. Un riesgo que corren más las mujeres son las que nunca han amamantado y son las que tienden a correr más riesgo de poder contraer cáncer de mama. También ya lo había mencionado que algún riesgo es el alcohol, el tabaco y uso de hormonales. Si aparece algún tumor a la larga, un tumor benigno a la larga puede convertirse en un tumor maligno. La metástasis, la 1 es por continuidad, la 2 es hematogenia y la 3 son ganglios linfáticos. Algunos de los signos y síntomas del cáncer es pues como tal el tumor, el aspecto de piel naranja, reacción cutánea, úlcera, tumor que crece hacia el pezón y sangra, el mucopéptido si llegan a secretar sangre, leche, sin tener que hacerlo. No hay cáncer si no hay resultado de histopatología. Y bueno, eso es todo.